Hermanas, hermanos, les damos la bienvenida a este servicio que es para la honra, gloria y adoración a nuestro Señor. Caminaremos desde el llamado a la adoración, luego a la confesión de pecado, después a la afirmación de fe, finalmente a la dedicación de la vida. Invoquemos, pues, el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El que era, es y ha de venir. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a unirnos en nuestros hogares en la entonación del himno número 6. Himno número 6, nos hemos reunido en el nombre de Cristo. Les saludamos en el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, y les invitamos a cantar con nosotros el himno número 6 de nuestro himnario. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo. Después de habernos unido en este himno, vamos a dar gracias a nuestro Dios por todas sus bondades, misericordia y protección. Unámonos pues entonces en esta oración de gratitud. Hermanos y hermanas, les invito en este día del Señor a invocar su nombre mediante una oración de gratitud. Buen Dios, te damos gracias por todas tus misericordias que nos acompañan y que se renuevan cada día. Gracias porque en Jesucristo amaneció la luz, el sol de la esperanza y la justicia en nuestras vidas. Gracias porque también tenemos la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa a hacer lo justo, a hacer lo bueno y verdadero. Gracias porque contamos con la vida de hombres y de mujeres a nuestro alrededor que, guiados por el ejemplo de Jesucristo, nos dan también fuerza y abren un camino para la realización de lo humano y lo pleno. Por todas las cosas y a pesar de todas las cosas que hoy vivimos, buen Dios, te damos gracias porque tu misericordia nos acompaña en los buenos y en malos momentos. Amén.
Hemos orado dando gracias a Dios, pero también tenemos que orar para pedir su perdón. El llamado a la confesión entonces es el siguiente. Escuchemos lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Oremos, pues, a nuestro Padre y Señor en confesión, en arrepentimiento, para pedir su perdón. Oremos. Bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos orar a ti, nos podemos acercar a ti, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestra ida y regreso. Queremos pedirte, Señor, en este día una oración de perdón, Señor, para que tú nos estés perdonando, Señor, porque sabemos que no hemos hecho lo correcto, Señor. Sabemos que muchas veces no le hemos extendido la mano a nuestro prójimo, Señor. Te queremos pedir, Señor, humildemente que tú nos estés perdonando, que tú nos estés visitando, Señor, que nos estés resguardando. Todo te lo pedimos en tu santo nombre, Señor, ese nombre que viene del nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos orado pidiendo el perdón de Dios, y Dios en su infinita misericordia nos ha escuchado, y en Cristo somos perdonados. Por tanto, escuchemos las siguientes palabras de seguridad. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Misericordioso y clemente es Jehová. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. En Cristo hemos sido perdonados. Alabemos al Señor. Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de
Llegamos entonces a la afirmación de nuestra fe. Por tanto, vamos a escuchar las lecturas bíblicas para el día de hoy, que se encuentran en el Salmo número 5 y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versos 35 al 48. Leo en el nombre de Jehová. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, porque con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Hola, hoy voy a leer Lucas 24 del 35 al 48. Jesús se aparece a los discípulos. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo. Pero todos se quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. «¿Por qué están asustados?», les preguntó. «¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y aseguren de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo lo tengo». Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Les dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos lo miraban. Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: «Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas». Hemos orado dando gracias, hemos orado pidiendo perdón. En la afirmación de nuestra fe también debemos orar los unos por los otros. La oración de la comunidad es una llave poderosa que enciende una maquinaria gigantesca del poder divino. Oremos entonces por las necesidades propias de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestro país y por el mundo en que vivimos. Unámonos entonces en esta oración de intercesión. Oremos. Señor, venimos delante de su presencia en el nombre de Jesús. Nos acercamos a usted confiadamente,
teniendo la plena seguridad de que usted atiende a la voz de nuestra súplica. Se interesa por nuestras necesidades. Conocemos de usted un Dios cercano, un pronto auxilio en la tribulación. Conocemos que es nuestro pastor y que nada nos falta. Y en esa confianza como iglesia, en esta hora, Señor, nos unimos en oración, en un solo espíritu, desde las diferentes realidades en las que nos encontramos. Traemos delante de usted un clamor. Traemos necesidades personales y también colectivas. Queremos hablarle, Señor, de todo aquello que nuestros ojos ven a diario y que muchas veces aflige nuestro corazón. Nos preocupa enormemente, Señor, la violencia desatada en las calles de la ciudad. Nos preocupa, Señor, ver niños y niñas a tan temprana edad, tan dañados, usados para actos delictuales. Oramos, Señor, por aquellas familias que han sido aquejadas, perdiendo su fuente laboral. ¿Cuántos, Señor, se levantan cada mañana con la esperanza de que una puerta de trabajo se abra para ellos o para ellas? Y pasan los días y las semanas y se va afligiendo, Señor, su corazón cada vez más. ¿Cómo no orar, Padre, por aquellos que están atravesando por el duelo, que han perdido a sus seres amados, otros que están graves en los hospitales? Necesitamos de su ayuda, necesitamos, Señor, de su intervención divina. Necesitamos que en nuestras autoridades de gobierno usted esté presente, que en ellos, Señor, pueda haber un alto en su camino, puedan reflexionar, puedan comprender, Señor, que usted no debe estar ajeno en las decisiones, en ningún programa de gobierno, porque de usted viene la sabiduría, de usted viene el sentido de justicia, la equidad social. Oramos, Señor, por la iglesia, oramos por nosotros y pedimos sabiduría en nuestro accionar. Tenemos una gran comisión por delante de compartir, Señor, con todos aquellos y aquellas a las cuales usted ponga por delante nuestro las gratas nuevas de salvación. Pero requerimos de su sabiduría, de los frutos de su Espíritu, Señor, que respalden nuestras palabras. Necesitamos, Señor, y rogamos por la Iglesia, para que en el accionar de este tiempo, en medio de esta sociedad, pueda haber, Señor, un accionar conforme a la voluntad de su Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para usted y no para los hombres. Presentamos, Señor, las familias representadas en este momento a través, Señor, de esta plataforma. Las realidades de cada hogar usted las conoce, pero confiamos, Señor, y declaramos que a través de la presencia de su Espíritu Santo seamos bendecidos, seamos consolados, seamos fortalecidos para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguros de que nuestro Padre nos ha escuchado y ya está respondiendo en su voluntad y en su tiempo
vamos a dedicar nuestra vida, entonces, que es la cuarta parte de nuestro servicio. Y para hacerlo, antes de escuchar la exhortación de la palabra, vamos a unirnos en voz y en espíritu en el canto como el siervo busca. En nuestros himnarios está en el número 329. Escuchemos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Queridas hermanas y hermanos, saludo en el nombre del Señor en este día. Que el amor y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. La reflexión de este día se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48, donde seguimos viendo acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y yo creo que para muchos, en el tiempo de Jesús, como también en este tiempo, no es fácil creer en un Jesús resucitado. En última instancia, es algo que puede ser aceptado solamente y comprendido desde la fe, que el mismo Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Si no experimentamos nunca por dentro la paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil encontrarlo por fuera de las pruebas de resurrección de Jesús. Y algo de esto nos quiere invitar a Lucas al describirnos el encuentro de Jesús resucitado con un grupo de sus discípulos. Entre este grupo de discípulos hay de todas formas diferentes maneras de pensar, de sentir. Y comienza el relato diciendo que dos de sus discípulos estaban contando cómo lo había reconocido al partir el pan y al bendecirlo, y que ellos se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos y que después desapareció. Eran los caminantes de Emaús. Y Pedro también le dice a ellos que Jesús se le ha aparecido. Pero la mayoría de los discípulos
no habían tenido ningún encuentro o ninguna experiencia con este Jesús resucitado. Y no saben qué pensar en esos momentos. Y entonces, quiero hablar sobre 3 puntos. Y el primer punto es el poder de la incredulidad. Si ustedes buscan en sus Biblias los versículos del 36 al 43 de Lucas 24, vemos cómo los apóstoles o discípulos tienen problemas de creerle a Jesús. Imagínense, al comienzo María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Juana van a la tumba de Jesús y ahí Él no está. Y dice la palabra que se le aparece un ángel y le dice, ¿a quién busca? Él está vivo. Van hacia los apóstoles o discípulos y le dicen, Jesús está vivo. 2 de ellos corren hacia la tumba, pero la mayoría de ellos reaccionan no creyendo lo que las mujeres le están contando en esos momentos. Pero ahora vemos 2 hombres que iban camino a Emaús. Y ellos iban conversando, analizando que el Mesías en el cual ellos habían creído en Jesús ya había muerto. Y volvían a sus casas y ellos no podían entender. Y Jesús en esos momentos se le aparece y comienza a caminar con ellos. Y la palabra nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. No sabemos el nombre del otro discípulo. Y ellos estaban contando también cómo Jesús se le había aparecido. Y cuenta que cuando ellos estaban ahí a punto de alimentarse y al bendecir el pan, se les abre el entendimiento y Jesús les explica las Escrituras. Y ellos pueden creer. Y van, y se levantan y corren hacia donde están los apóstoles y le explican lo que ha pasado con cada uno de ellos. ¿Y saben lo que pasa? Los discípulos no le creen. Pero ahora, en estos momentos, Jesús se le aparece a los discípulos ahí. ¿Y qué pasa? Ellos no le creyeron. Y Jesús les habla y no creen. Y además les dicen y le muestran sus manos y sus pies. Y en el versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo que comer? A pesar de todo lo que Jesús le había dicho, que palparan, que le dieran de comer, que vieran, ¿no es cierto?, los orificios de que le dejaron los clavos al costado, pero ellos no creyeron. Es decir, Jesús, después de mostrarles y de hablar con ellos, les pide algo de comer, para que ellos puedan darse cuenta de que Él tiene un sistema digestivo, que todavía Él resucitó en cuerpo, alma y espíritu, que es un ser humano, y que le dice, yo soy Dios, y resucité entre los muertos. ¿Pero qué pasó? Según la palabra dice que ellos se entusiasmaron, pero no le creían. Ese es el poder de la incredulidad que muchas veces a nosotros como cristianos nos sorprende todavía dentro de las propias congregaciones. A lo mejor Jesús se le puede aparecer a cualquier persona. Puede hablarle a esas personas. Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa no va a creer en Él. Y es por eso que este relato de Lucas que acabamos de leer es muy realista. La presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los discípulos. Algunos de ellos, dice su palabra, se asustan y creen que están viendo un fantasma. Allá en el interior de ese grupo había otros que dudan de que sea Jesús.
Y algunos dicen que acaban de creer por la alegría, pero igualmente estaban atónitos por las cosas que estaban sucediendo en esos momentos. La aparición repentina de Jesús abruma su capacidad de procesar lo que está pasando en ese instante. La experiencia de una vida les dice que la muerte es el fin de todas las cosas. Y es por eso que la presencia repentina de Jesús frente a ellos les dice otra cosa que ellos no lo pueden entender ni comprender. Y es por eso que estaban sorprendidos y atónitos. Imagínense, en ello hubo alegría, incredulidad, maravilla, confusión, absolutamente confundido por lo que estaban viendo y observando en esos momentos. Pablo a los romanos les escribe, capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre natural no busca a Dios y no entiende a Dios. ¿Cuál es la razón de la incredulidad del hombre y de la humanidad en estos momentos? Pablo en el mismo libro de Efesios nos dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos quiere decir Pablo? El corazón endurecido. ¿Es producto de qué? Es producto de la incredulidad y lleva por sí la esclavitud al pecado y a la mentira. ¿Usted sabe lo que es ser esclavo? En el tiempo, mucho tiempo, años atrás, aquí en Chile, también en Estados Unidos, y muchos otros países existía la esclavitud. Y ser esclavo significaba obedecer lo que el amo le decía en todo lo que él quería. Esa es esclavitud para muchas personas en este tiempo, hacer lo que no corresponde delante de Dios y lo que el enemigo le está pidiendo. Segundo punto, el remedio de la incredulidad. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí nos saltamos al versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase entre los muertos al tercer día. Primero, Jesús demostró la realidad física de su cuerpo resucitado al invitar a los discípulos a mirarle, a tocarle y también a comer en su presencia. Segundo punto, o segundo paso, ese proceso de la revelación lo lleva a las Escrituras. Lo mismo que hizo con los que iban camino a Emaús, a Cleófas y el otro discípulo, y los llevó a las Escrituras. Dice, y le mostró la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es decir, parte del Antiguo Testamento. La explicación que ofrece Jesús tiene el propósito de abrir el entendimiento de los discípulos usando las mismas Escrituras. Pero ahora también el versículo 46 dice que comienza a predicar el Evangelio. Porque dice, porque fue necesario, era necesario que Jesús padeciese, resucitase de los muertos
al tercer día. Era necesario que sucediera esto. Si nosotros analizamos bien y volvemos hacia atrás, a Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista presenta a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que Cristo resucitara el tercer día. Era necesario que Cristo muriese, padeciese, para que llevara nuestros pecados, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario y resucitase de entre los muertos. Era necesario para favor de cada uno de nosotros en este tiempo y en el tiempo de Jesús. No solamente Jesús nos lleva a las Escrituras, sino que ahí en ese mismo versículo Jesús le predica el Evangelio y le dio las buenas nuevas de salvación. Y entonces vamos al versículo 45. Le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Esto es un acto soberano de Dios en la vida de los discípulos y en la vida de cada uno de nosotros. Nos abre el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. La palabra es predicada, el Evangelio es predicado. Pero si Dios no abre el entendimiento de las personas, ellas o ellos no lo van a entender. Y no van a entender la palabra, no van a entender a este Jesús resucitado de entre los muertos. La palabra predicada, el Evangelio predicado, pero si no hay una intervención sobrenatural en el corazón del hombre, en la vida del hombre, la gente no lo va a entender. Si usted tiene tiempo, en su casa lee en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 14, donde nos habla, ¿no es cierto?, de Lidia, la dueña de una tienda de género, de púrpura. Dice que ella escuchaba a Jesús. Y en el momento que estaba escuchando a Pablo, mientras estaba escuchando a Pablo, se le abrió, ¿no es cierto?, el corazón y entendió las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado de esta mujer? La conversión de Lidia. Y podemos sacar por resultado en estos momentos, en el segundo punto, el ser humano nunca va a poder entender ni va a aceptar la verdad de Dios a menos que Dios intervenga en el corazón de cada persona. El Salmo 146 y algunos versículos, principalmente uno dice que el Señor es el que abre los ojos de los ciegos. Nosotros no nos podemos quitar la venda de nuestros ojos por nosotros mismos, ya que somos esclavos de este mundo. Quien abre el entendimiento al hombre, quien le quita la venda al ser humano, quien trae la luz a todos nosotros, es Dios. Es Dios, es el que sale a nuestro encuentro. Vuelvo a repetir, es Dios el que sale a nuestro encuentro. Y tercer punto. Este es el mandamiento de Jesús para el problema de la incredulidad en el mundo hoy día, de los versículos 47 y 48. Los discípulos en esos momentos son amplios testigos de lo que está ocurriendo. No solamente han visto a Jesús, sino que también han comido con Él. Han escuchado sus enseñanzas y han recibido las ordenanzas de predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas y a todas las naciones en esos momentos.
Y esa ordenanza que Jesús le entrega a sus discípulos es una ordenanza que también es válida en estos momentos y en este tiempo. Los discípulos fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Pero esta ordenanza, este llamado también es para cada uno de nosotros, que somos seguidores de Jesucristo y testigos de la fe hoy en Él. Pero hay una parte de estos versículos que dice lo siguiente: y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo quisiera ir un poco más atrás a una versión más antigua de esta parte del texto, versículo 48, de donde dice: vosotros sois testigos de todo esto. Una versión más antigua, de todo esto. ¿Cómo proponemos nosotros? ¿Y cómo vamos a entregar nuestra credibilidad y el anuncio del Evangelio a otras personas, a este mundo no cristiano, por parte de un mundo cristiano que está dividido? Muchas congregaciones y también dentro de las congregaciones, dividido entre sí. Sí, un mundo que no conoce a Cristo, que se ha alejado de Él, o que se muestra indiferente al Evangelio. ¿Será creíble el anuncio de Cristo como único Salvador del mundo y nuestra paz? Y a través de esta pregunta surgen dos preguntas más. ¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros podemos ser testigos de todo esto? Si nos fijamos en el contexto del capítulo 24 de Lucas, todo esto significa, ante todo, la cruz y la resurrección. Los discípulos, algunos habían visto la crucifixión del Señor y ahora lo ven resucitado, y así comienzan a entender todas las escrituras que hablan del misterio de la pasión y del don de la resurrección de Cristo. Entonces todo esto es, por lo tanto, es el misterio de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió por nosotros y resucitó por nosotros, que vive siempre, y de ese modo es garantía de nuestra vida eterna. Ahora, la otra pregunta: ¿cómo podemos nosotros ser testigos de todo esto? Solo podemos ser testigos conociendo a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, conociendo también a Dios. Pero de todo esto va mucho más allá de un proceso intelectual, sino que es un proceso existencial. Es un proceso de la apertura del yo, salirme del yo, de una transformación de la persona por la presencia y la fuerza y el poder de Cristo en nuestras vidas. De modo que conocer a Cristo como proceso intelectual y sobre todo existencial es un proceso que nos hace testigos de Cristo. En otras palabras, solo podemos ser testigos de Cristo si lo conocemos primeramente a Él y de primera mano. ¿Y por qué yo digo de primera mano? Porque muchos conocemos a Cristo a través de la palabra, a través de los evangelios, a través de las cartas de Pablo, o quizás a través de una experiencia de algún hermano o de alguna hermana que tuvo un encuentro personal con Cristo. Lo conocemos de esa manera. Pero el conocer a Cristo va mucho más allá de eso. Va a que cada uno de nosotros tenga una experiencia sobrenatural de encontrarnos con Cristo en nuestra vida, porque Dios es el que sale a nuestro encuentro. No nosotros salimos al encuentro de Dios, Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos llama, Dios nos salva a través de Jesucristo.
un encuentro personal con Cristo. Creer en el resucitado, yo les voy a decir, no es cuestión de un día. Es un proceso que a veces puede durar años. Lo importante ante todas estas cosas es nuestra actitud interior. Debemos confiar siempre en Jesús. Hacerle un sitio más grande en nuestras vidas. Y también hacer un sitio más grande dentro de nuestra comunidad cristiana, dentro de nuestra iglesia. Que Cristo reine en nuestras congregaciones. Y eso es importante, de que Cristo resucitado reine en las iglesias y las comunidades cristianas. La reflexión de hoy día, ya por título, creer por la experiencia propia en un Cristo resucitado de entre los muertos. Que el Señor les bendiga en este día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento de reflexión de tu palabra. Y te pedimos que seamos fieles testigos de un Cristo resucitado. Bendícenos durante este día. Acompáñanos para que podamos dar testimonio de ti, oh Dios, de un Cristo que resucitó entre los muertos y está con nosotros. Da testimonio de una experiencia personal que hemos tenido contigo, cómo tú has transformado nuestras vidas, cómo tú has cambiado nuestras vidas y cómo somos una iglesia, una comunidad cristiana que te da espacio para que tú te manifiestes en medio nuestro. Que vayamos con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu gracia, a predicar la buena nueva salvación a un Cristo resucitado, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios y su amor los acompañe durante este día y esta semana. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Hemos recibido la palabra y la bendición y envío de nuestro pastor. Vamos entonces ahora a despedirnos con la bendición que aparece en nuestros himnarios, el himno número 9. Dios te